Mariano Rajoy cumple un año en Moncloa, pero lo cierto es que no hay demasiados motivos para la celebración. De la euforia en el balcón de Génova hace hoy 12 meses al desánimo que se ha instalado en el país en medio de una de las crisis más importantes de la historia de España. Ha tenido que hacer frente a dos huelgas generales, a un déficit por las nubes y a duros recortes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida escuchamos esa cascada de reacciones, más que reacciones, valoraciones sobre la gestión de Mariano Rajoy al frente del Gobierno en este primer año de legislatura. Hoy escucharemos también la última declaración de Mangouras. Preguntado por las órdenes que recibió de la Administración, el capitán del Prestige ha sido tajante. Las autoridades españolas, ha dicho, tienen la culpa del desastre. ¿No es cierto, señor Mangouras, que sin semejantes órdenes de la Administración española la contaminación nunca hubiera afectado al Cantábrico ni a la costa francesa? Sí, así es. Fue la decisión peor posible. La peor decisión posible, alejar el barco de la costa, una decisión que provocó la extensión del vertido a todo el Cantábrico y parte del litoral francés, casi 3.000 kilómetros. Mangouras ha dicho que el petrolero era un buen buque, nada de chatarra flotante, y ha recordado como el peor de su vida el día en que puso los pies en la tierra. Nuevo paso contra los desahucios. El Ayuntamiento de Vigo retirará fondos a todas aquellas entidades bancarias que los practiquen. La policía local no participará además en ningún desalojo. Socialistas y nacionalistas han apoyado la medida. Los populares, que han votado en contra, quieren normativas viables. Y mientras la lucha contra los desahucios sigue dando tímidos pasos hacia adelante, otra, la de los afectados por las acciones preferentes, sigue más o menos estancada. Las asociaciones de consumidores hablan ahora de otra práctica abusiva. Algunos asesores privados estarían cobrando por un servicio, el de arbitraje, que es en realidad gratuito. Claro, acolles a un cravo ardendo ainda que lle supoña un gasto bastante elevado, ¿no? Dende 500 euros por cubrir a folla de reclamación son os porcentaxes dos cartos que recuperan na arbitraxe. Los afectados viajarán este lunes a Bruselas en busca de apoyos. Allí presentarán una denuncia por estafa. Y mientras tanto continúa aquí la batalla dialéctica en torno a la comisión de investigación sobre las cajas gallegas. El PSOE le pide a Feijóo que dé explicaciones en el Parlamento sobre el papel que ejerció la Administración, y por su parte el PP apuesta por un pacto entre el FROP y los gallegos que invirtieron en NCG para que estos puedan mantener su participación. Descuartizó a su pareja en León y hoy se ha entregado a la policía en A Coruña. El hombre de 53 años y de nacionalidad portuguesa ha declarado ante el juez de guardia. Asegura que estaba borracho y que se volvió loco, le clavó un cuchillo en el cuello y luego guardó sus restos en una maleta. Una maleta que esta madrugada era encontrada en unas antiguas instalaciones mineras en Bembibre, donde ambos vivían. Eran indigentes y se habían conocido en Cáritas. Hoy se cumplen 37 años de la muerte de Franco. Coincidiendo con este efeméride, el Centro Galego de Arte Contemporáneo expone una muestra de la música que fue censurada en nuestro país durante las décadas de los 60 y 70. El control no llegaba solo a las melodías, también a las portadas de los discos. Nada de desnudos o figuras obscenas. En total, más de 4.000 canciones fueron víctimas de la tijera. De meter ese corte se encargaba un equipo de 4 censores. Estudiaban las letras antes de que saliesen al mercado y elaboraban su propia lista negra. Las radios no podían emitirlas. Su determinación para afrontar medidas y para acometer reformas que nadie se había atrevido a hacer. Siempre ha estado en mente del Gobierno en cada decisión tratar de ser lo más equitativo y lo más justo que sea posible. España no aguanta más estas políticas claramente erráticas del Partido Popular. A veces este Gobierno parece que más que estar en el Congreso se pasea. Y se pasea con una mayoría no absoluta, sino absolutista. Las cosas van mal en España y las cosas van peor hoy que hace un año. Y el país ha perdido la esperanza. Señalaré que ha sido el año de las 3 R's, con recortes, recesión
y recentralización. Pero lo peor creo yo que ha sido la incertidumbre con la que se han gestionado las relaciones con Europa, y lo mejor, pues no sabría decirlo en este momento, ¿no? Un 20 de noviembre como hoy, pero de hace exactamente un año, Mariano Rajoy cogía el bastón de mando tras derrotar a Zapatero en las urnas. Una victoria que le depararía momentos para la euforia, al menos los que vivió en ese balcón de Génova que ahora vamos a recordar. Y decimos momentos porque pronto tendría que hacer frente a una de las situaciones más delicadas de la historia de España. 2 huelgas generales, un déficit por las nubes y duros recortes han protagonizado su primer año en el poder. El 20 de noviembre de 2011, así estaba la calle Génova de Madrid, hace exactamente un año. Así lucía el balcón del Partido Popular. Mariano Rajoy había ganado las elecciones con mayoría absoluta y ya desde esa misma noche el presidente era consciente que la tarea que tenemos por delante no va a ser fácil. Para el debate de investidura se tuvo que esperar un mes más, pero ya en ese discurso salió algo. Un 6% de nuestro Producto Interior Bruto. Esta cifra, ojalá que no, puede verse superada. Que ha marcado todo su primer año. Se llama déficit. Y también hay otro concepto que marca su mandato, prima de riesgo, aunque en este punto. Yo tengo la total y absoluta convicción de que lo peor ha pasado. Y cuando se le pregunta al presidente que un año después ni se crece ni se crea empleo, contesta así. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiéramos tomado esas medidas? En un año 2 huelgas generales promovidas por los sindicatos y reformas promovidas por el Gobierno. Damos pasos en la buena dirección, aunque todavía queden momentos muy difíciles. Y ya lo han oído, nos toca seguir lidiando con la crisis. Rajoy, que por cierto a estas horas está en Barcelona en un acto de campaña. Una, sino la más importante batalla con la que ha tenido que lidiar Rajoy es la escalada del paro. España e Irlanda son los países europeos que más han incrementado sus tasas de desempleo de larga duración en los últimos 4 años. En ambos casos, con un alza superior a los 7 puntos. Son datos del Instituto de Estudios Económicos extraídos de los registros de Eurostat. Nuevo paso contra los desahucios que llega hoy también desde Vigo, pero en este caso desde el plano más institucional. El ayuntamiento retirará fondos a todas aquellas entidades bancarias que apliquen esta práctica y además la policía local no participará en ningún desalojo. Socialistas y nacionalistas han apoyado la medida, no así los populares, que quieren normativas, dicen, viables. Aprobado por la mayoría de socialistas y nacionalistas. A partir de ahora, las entidades bancarias que continúen efectuando los desahucios de familias vulnerables no contarán con los fondos públicos del Ayuntamiento de Vigo. El Concello de Vigo extinguirá las relaciones contractuales con dichas entidades y procederá a retirar los saldos líquidos que estime pertinentes. Además, en el caso de que se sigan produciendo ejecuciones hipotecarias, la policía local se abstendrá de intervenir en el desalojo. La policía local de Vigo se abstendrá de intervenir en ningún tipo de desahucio, como viene siendo habitual desde hace más de un año. Las medidas contra los desahucios fueron el punto único a tratar en un pleno extraordinario marcado por la tranquilidad, pero en el que no faltaron los cruces de acusaciones. Tivo que haber mortos para que tanto Partido Popular como Partido Socialista reaccionaran. Creo que es la hora no de competir entre nosotros, quién ha hecho más o quién ha hecho menos. Que non vale absolutamente de nada que se tomen medidas si non despois non se poden aplicar. Mientras la propuesta de los populares se limitaba al decreto ley aprobado por el Gobierno, PSOE y BNG instaron al Ejecutivo Central a la suspensión inmediata de los desahucios, a aprobar la dación en pago y a la implantación del alquiler social. El Pleno terminó con la satisfacción de los afectados presentes en la sala. Nos vamos muy satisfechos hoy de lo que se ha tratado en el Pleno. La corporación también se ha comprometido a poner en marcha un servicio de asesoramiento jurídico para las familias. Dicen que solo esperan un milagro, algo que les permita conservar su casa. Un crédito impagado del que eran avalistas está a punto de dejarles en la calle. Yo pensaba que no iba a pasar lo que pasó. Y tras evitar un primer intento de desahucio, esperan poder beneficiarse del decreto aprobado por el Gobierno. Me estoy matando poco a poco, porque yo, recién trasplantada, no me puede subir la tensión y día sí, día no, estoy en urgencias. Quien respira hoy más tranquilo es Ricardo.
Tras 10 horas en huelga de hambre frente al banco, ayer consiguió la dación en pago, pero se siente maltratado. He pasado mal, muy mal, porque miraba que esto que era un cachondeo. O sea, que cómo se permite que un banco haga con un ser humano lo que han hecho conmigo y con muchas personas. Ya sin casa, pero sin la deuda de 50.000 euros que debía el banco, dice que siente estar saliendo de una auténtica tortura. Doble engaño, primero en las preferentes y ahora en las soluciones. La Unión de Consumidores de Galicia ha dado la voz de alerta. Algunos asesores privados estarían cobrándoles a los afectados por un servicio que en realidad es gratuito, el de acudir a la vía del arbitraje. La picaresca ha sido trasladada a las plataformas de afectados que se siguen moviendo para tratar de recuperar su dinero. La próxima parada, Bruselas. Les hemos visto movilizarse para reclamar su dinero. Ahora dan un paso más. Los afectados por las preferentes se van este lunes a Bruselas. Allí presentarán su denuncia por la estafa de las preferentes. Esperan que les den la razón. Unha razón que ao mellor simplemente o que nos vai dicir é isto é un problema do Estado español e o Estado español que nos xenerou e que non ten que resolver. Es un intento de recuperar su dinero mientras agotan otras vías, una de ellas el arbitraje. Unas 40.000 personas se han acogido, pero desde las plataformas se quejan de que el ritmo se ha reducido tras las elecciones. O 80%, e digo 80% dos afectados non foron chamados a arbitraxe, co cal siguen estando considerados como inversores. Temen que el arbitraje se acabe, un arbitraje en el que ha entrado la picaresca. La Unión de Consumidores alerta, hay asesores privados que cobran por un trámite gratuito, presentar la solicitud de arbitraje. A xente vese apurada e claro, acolles a un cravo ardendo ainda que lle supoña un gasto bastante elevado, ¿no? Dende 500 euros por cubrir a folla de reclamación son os porcentaxes dos cartos que recuperan na arbitraxe. Consumo insiste en que no son necesarios asesores privados ni siquiera en la vista oral. Puede ir acompañado o sin nadie, es decir, no se obliga en este proceso a ir acompañado de nadie, ni de un profesional, ni de abogado, etcétera, etcétera. Hasta el momento se han emitido 9.000 laudos. El PSD ha pedido hoy por su cuenta la comisión de investigación de las cajas que ayer tramitó el Partido Popular. Los socialistas responsabilizan a Feijóo del resultado de la fusión y le exigen que dé explicaciones en el Parlamento. El Partido Popular no aclara si su líder comparecerá durante esa comisión de investigación y culpa al bipartito de Touriño de los errores cometidos en la supervisión de las dos entidades gallegas. O sistema financiero é o gran fracaso de Alberto Núñez Feijóo. Nunha fusión que acabou coas caixas galegas, cunha auditoría de KPMG que costou 1 millón de euros de todos os galegos e galegas e que nós levamos solicitando dende que se fixo e non a temos aínda a día de hoxe. A comisión de investigación se vai a levar no Parlamento, deixemos que se constituye, deixemos que a conformen os grupos definan o plan de traballo e deixemos que esos grupos son os que decidan os comparecentes. Evidentemente, se creamos un órgano e xa lle estamos marcando desde fora todas as tareas que ten que facer, estaremos buscando un dirixismo, non? Desde las 8:30 de esta tarde, el BNG se reúne con sus militantes para decidir su futuro en el gobierno bipartito de Lugo. A solo 48 horas de que Orozco declare ante la jueza que instruye la operación Pokémon, el alcalde no tiene nada más que decir. Hoy ha preferido guardar silencio sobre lo que ya parece una evidencia, que los nacionalistas romperán su pacto con el PSOE. Desde el viernes pasado, los dos concejales del bloque han evitado pronunciarse sobre el tema. Los populares cargan tintas contra el bloque por permitir, dicen, que Orozco gobierne sin haber sido la fuerza más votada. Mirad unha cousa, só vou facer declaración sobre o acto, non fago outro tipo de declaracións. Así, estás tranquilo? Nada, non fago ningún tipo de declaración, de verdad. Moitísimas grazas e pasade o acto. Entiendo que tiene una responsabilidad clara el señor Orozco de que no tiene la capacidad, por así decirlo, para ser alcalde, porque no se entera de lo que pasa a su alrededor, ni su mano derecha, y si se enteraba y lo permitió, es mucho más grave todavía. Por lo tanto, hay una clara responsabilidad. Y luego el BNG fue quien con sus votos aprobó y hizo la investidura del señor Orozco y por lo tanto ahora le corresponde al BNG tomar la decisión de si debe o no seguir manteniendo su apoyo, porque lógicamente si el señor Orozco no quiere dimitir, por mucho que se le pida, es el alcalde.
El capitán Mangouras ha declarado hoy por última vez ante el Tribunal del Juicio del Prestige. El marino griego ha acusado a las autoridades españolas de ser responsables de la gran extensión del vertido y ha calificado el día en que puso pie en tierra, en el que fue inmediatamente detenido, como el peor de su vida. Apóstolos Mangouras ha acusado hoy a las autoridades españolas de provocar que el vertido de fuel se extendiera por todo el Cantábrico y alcanzase el litoral francés. ¿No es cierto, señor Mangouras, que sin semejantes órdenes de la Administración española la contaminación nunca hubiera afectado al Cantábrico ni a la costa francesa? Sí, así es. El capitán del Prestige ha mantenido que si quienes tomaron las decisiones importantes no hubiesen insistido en alejar el barco de la costa, se habría evitado extender la contaminación a lo largo de casi 3.000 kilómetros. Fue la decisión peor posible. El buque, si se llevara a una ensenada de refugio, ya no iba a perder más carga y creo que se podría haber salvado. Mangouras ha revelado también que el día que pisó tierra no se sintió precisamente aliviado. No esperaba ese trato, no esperaba que me llevaran a la policía a testificar esa misma noche, luego el día siguiente, la mañana siguiente, llevarme ante un tribunal. Ese fue el peor día de mi vida, porque me encerraron en una celda, me trataron como si fuera un criminal, y peor aún. El testimonio de Mangouras ya no se volverá a escuchar en este juicio. El capitán se ha levantado hoy de esta silla convencido de que el gobierno español se llevó el Prestige a ninguna parte, seguro de que él hizo todo lo posible por salvar a su tripulación, al buque, la carga y alejar la contaminación. Mañana el proceso continuará. Después de 18 largos meses sin prácticamente poder hacer nada en los astilleros privados españoles, la Comisión Europea ha aprobado por fin el nuevo tax list para el sector naval. Competencia autoriza, por tanto, el sistema de incentivos fiscales que proponía España al considerar que no constituye una ayuda de Estado. En junio del año pasado, recordamos, Bruselas abría expediente al anterior modelo de bonificaciones por competencia desleal. Los países que denunciaron fueron Holanda, Noruega, Finlandia y Portugal. Las reacciones en Galicia han sido inmediatas. El visto bueno de Europa ha sido acogido como una buena noticia. Con el tax list se podrán amortizar de forma anticipada bienes adquiridos mediante arrendamientos financieros. Un hombre de 53 años se ha entregado en el cuartel de la Policía Nacional de A Coruña esta mañana tras confesar que descuartizó a su pareja y que metió sus restos en una maleta. El crimen tuvo lugar el fin de semana en la localidad leonesa de Bembibre, de donde era la mujer de 42 años. Ambos eran indigentes y se habían conocido en Cáritas. Los agentes ya han localizado el cuerpo de la mujer en una casa abandonada que compartían como vivienda con más personas. El detenido, de nacionalidad portuguesa, declaró que esa noche había discutido con su pareja, que estaba muy borracho, que ya le apareció con un cuchillo, él se lo habría arrebatado y se lo habría clavado en el cuello. El juez de guardia ha ordenado su traslado a León. Un vecino de Cambados ha fallecido esta mañana tras sufrir un accidente con un motocultor. Su cuerpo ha aparecido en extrañas circunstancias, en posición vertical entre el manillar de esa máquina y el tronco de una cepa de kiwi, con el pecho hundido. Sus familiares están a la espera de los resultados de la autopsia para aclarar las causas del fallecimiento. El hombre de 73 años se encontraba trabajando en una finca propiedad de un amigo. Y así quedó completamente calcinado un vehículo que ardía en plena autovía do Barbanza a su paso por a Pobra do Caramiñal. El incendio fue de tal magnitud que obligó a cortar un carril de circulación. Todavía se desconocen las causas de las llamas. Seguro que el viento ayudó a que se avivasen esas llamas, porque Galicia ha atravesado hoy una jornada de alerta amarilla por ráfagas que han llegado a alcanzar los 80 km/h y también por fuertes lluvias. Mañana los avisos se trasladan al mar. Se espera alerta naranja en toda la costa por mar de fondo del noroeste, con olas que podrían alcanzar los 4 metros de altura. También hará más frío porque se espera un descenso moderado de las temperaturas.
Vamos ahora con las novedades del caso Madrid Arena. Miguel Ángel Flores, dueño de Diviértete, la empresa que organizó la fiesta, ha quedado en libertad tras declarar en calidad de imputado. Según Flores, unos 3.000 jóvenes que estaban haciendo botellón en el exterior se colaron en el recinto provocando la estampida. El empresario culpa de todo al ayuntamiento. Acompañado de su abogado y en silencio, Flores ha entrado al juzgado ignorando a los periodistas. Hoy debe responder ante el juez sobre una cuestión fundamental. Por aquí, por aquí. Debe aclarar dónde están las urnas con las entradas de más o si se han destruido, porque todavía es una incógnita. La única cifra que ha dado Flores es el mensaje que envió a Francisco del Amo, coordinador de producción de Madrid Espacios y Congresos, el día 1 de noviembre. Metimos 9.650 personas, pero el aforo máximo que nos dais es de 12.000. 7 días después, el Ayuntamiento de Madrid dijo que el promotor del evento había mentido y comenzaron a hablar del exceso de aforo. También tiene que responder sobre el plan de seguridad llevado a cabo en el recinto. Para Miguel Ángel Flores solo hay un culpable. Ha lanzado toda la responsabilidad a la Policía Municipal en el sentido de que tenía una obligación, de eso no le exime, de la responsabilidad que tenía él también dentro del propio edificio del Madrid Arenas. El imputado ha salido del interrogatorio en libertad sin ninguna medida cautelar, pero los cargos a los que puede enfrentarse son 4 homicidios imprudentes y un delito de lesiones graves. El sindicato UGT ha denunciado por prevaricación a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y a su consejera de Educación, Lucía Figar. Las acusan de contratar a casi una treintena de profesores extranjeros que habrían impartido clases de gimnasia, tecnología y plástica sin haber hecho oposiciones previas. UGT entiende que ambas han atentado contra los principios de igualdad, mérito y capacidad y solicita la retirada de este personal y su sustitución por funcionarios. Hoy se celebra el Día de la Infancia con datos para la reflexión. La crisis ha hecho aumentar la pobreza infantil en un 45% en España. Un aumento que, sin embargo, no se ha visto traducido o compensado con un mayor gasto social. Especialmente delicada es la situación de los más vulnerables. Los que ya eran pobres son más pobres todavía. Según la ONG Save the Children, 2.200.000 niños viven en nuestro país por debajo del umbral de la pobreza. Otra ONG, UNICEF, denuncia que 19.000 niños mueren cada día por causas evitables. 1 de cada 3 por culpa de la desnutrición que afecta a 200 millones de pequeños en todo el mundo. Pero hay más motivos aparte de la alimentación, la falta de higiene o la ausencia de vacunas. Estas que ven son imágenes de la campaña Cumplerías. Mi hijo ya no come arena. Mauritania es en este caso el ejemplo de que todavía puede haber esperanza. En los últimos 20 años, el país africano ha reducido a la mitad su nivel de hambruna infantil. Claro que para eso tiene que haber recursos, compromiso y voluntad. El Gaiás ha recibido un premio y eso tiene mérito teniendo en cuenta que ni siquiera está terminado. Y no se trata de ninguno de los espectaculares y costosísimos edificios diseñados por Eisenman, sino de la cantina de la Ciudad de la Cultura. El proyecto firmado por el equipo compostelano de Estudio Nómada se ha alzado con el primer galardón en la categoría de restaurantes en un certamen en el que participan países de todo el mundo. Un espacio en el que destacan unos árboles esquemáticos que simulan una carballeira. Hoy se cumplen 37 años de la muerte de Franco y coincidiendo con esta fecha, el Centro Galego de Arte Contemporáneo expone una muestra de la música que fue censurada en España durante los años 60 y 70. El férreo control del régimen no solo impedía la entrada de algunas melodías a nuestro país, sino que llegaba incluso a retocar portadas de discos e incluso canciones antes de que saliesen al mercado.
Así es como sonó American Pie en el mundo en 1971. Y así es como sonó en España. American Pie es una de las más de 4.000 canciones censuradas por el régimen franquista entre los 60 y los 70. Un equipo de 4 censores estudiaban las letras de las canciones antes de que saliesen al mercado y elaboraron 98 listados que luego enviaban a las radios para evitar su difusión. Por si eso non era bastante, cando chegaban as emisoras, sobre todo en Radio Nacional e tamén na cadena SER, había personas que, para que alguén non tivera a tentación de radiar esa canción, ese disco, o que facía era rayalos con un punzón, poñerlle unhas tiras de celo e arrancalos, escribir con bolígrafo por encima. Xavier Baliño empezó a estudiar la censura en la música en España en el año 99 y desde entonces ha recopilado 300 discos que el régimen consideraba inmorales por sus letras o por su portada. Para vencer la censura, las discográficas tenían que echar mano de la creatividad y cambiar las portadas de los discos para hacerlos comercializables en España. Las discográficas tapaban los desnudos o quitaban directamente las figuras que los censores consideraban obscenas. Algunas carátulas no llegaron a ver la luz en España. Vemos aquí un grupo de xente espida nun prado que non entenderon que non se podía publicar en España, pero a creatividade dos diseñadores españoles neste caso relacionou o dibuixo moito máis co título. Los censores consideraban que el veneno, además de en dosis pequeñas, se administraba en dosis camufladas. Pues de melodías vamos a seguir hablando porque el sabor de la música cubana llega esta noche a Coruña. El referente del jazz latino, Paquito de Rivera, nos presenta su nuevo experimento musical. Se trata de un festival de jazz y nosotros andamos con un quinteto de cuerdas. Es una formación un poco distinta para lo que se acostumbra a un concierto de jazz. Por otra parte, es un programa entero de música de autores cubanos. Cosa que yo no hago regularmente, yo hago muchas cosas como si fuera brasileño, cubano o americano. Ganador de 11 premios Grammy, llega a Galicia con un espectáculo distinto al que nos tiene acostumbrados. En unos minutos va a comenzar esa actuación en el Ágora. Esta mañana nos atendía después de haber presentado la tercera edición del concurso Jazz Fusión que convocan conjuntamente la Fundación Paideia y la FNAC. Nosotros nos marchamos ya, se quedan ahora con Vía V esta noche, primera entrevista al que fuera presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. No se la pierdan, nosotros volvemos mañana como siempre a las 8:30. Adiós.